Muchas gracias, compañeros. A todos, muy buenos días. Gracias a la organización, en nombre de todos los que estamos en esta mesa de debate, por acordarse de nosotros y plantear un asunto tan interesante. Están hechas las presentaciones, con lo cual, casi por no perder tiempo, vamos a ir al meollo de la cuestión, ¿no? Y a mí sí me gustaría, porque ha dado la impresión, después de escuchar la primera parte, ya había una parte práctica, ¿no?, en la primera parte del debate, pero sobre todo esta mesa, a mí me parece que sí hay un aporte extraordinario en cuanto a cómo se hace, porque en los criterios generales más o menos están dibujados, están más o menos conocidos, están más o menos planteados, pero luego hay que lidiar con esto día a día, en el día a día, ¿no? Así que, por empezar por algún lado, lo hacemos con David. David, desde el Gobierno de Canarias, además, con el foco puesto en un asunto como este, porque además es inminente la aprobación de la Agenda 2030, ¿no? Sí, bueno, pues buenos días a todos y a todas. En efecto, llevamos casi 2 años trabajando en ese proyecto, un marco estratégico compartido. Sin duda la COVID ha retrasado el calendario inicialmente previsto, pero bueno, básicamente se trata de un ejercicio de contextualización de esa agenda aprobada en el año 2015 por Naciones Unidas. Detrás hay un gran consenso a nivel internacional para responder a los grandes retos planetarios que enfrentamos en términos de sostenibilidad. Y bueno, tal y como sugiere Naciones Unidas, la mejor forma que tienen los distintos territorios para hacer frente a esos retos económicos, ambientales, sociales, de gobernanza, tecnológicos, etcétera, pues es localizándolos, aterrizándolos en la realidad. Lo hemos hecho a través de un proceso participativo, yo diría que bastante ambicioso, y en las próximas semanas, por fin, pues ese documento verá la luz. La idea es que nos sirva para hablar un lenguaje común en Canarias en materia de desarrollo sostenible, insistiendo, como han hecho las personas que anteriormente nos han precedido en la palabra, que la sostenibilidad tiene 3 dimensiones, que no es solo la sostenibilidad ambiental, que es muy importante a día de hoy. Retomo las palabras de la presidenta del Grupo FEDOLA, que comentaba que hace 13 años pues ya estaban preocupados o estaban interesados impulsando temas de sostenibilidad y los tachaban un poco como locos en el sector. A mí me recuerda precisamente las palabras de Irene Talc del Hotel Tigaiga, que también hablaba en ese sentido, tercera generación, y decía cómo su abuelo, cuando emprendió ese negocio, pues también tenía ese interés por cuestiones ambientales, y a día de hoy a ella se le ha convertido ese interés en preocupación, quizás porque nos tachaban como locos hace 13 años, ¿no? Ese es el problema. Entonces, a día de hoy creo que hay una gran conciencia, que hay que aprovecharla para impulsar la sostenibilidad ambiental de la mano de la sostenibilidad social, como comentaba Taretaco, y por supuesto la sostenibilidad económica, porque si no hay sostenibilidad económica, si no somos competitivos, las otras 2 dimensiones nos fallan. Ese es el gran reto, tratar de impulsar de forma integral esas 3 dimensiones. Y eso es lo que ha propuesto o ha pretendido ser este ejercicio de contextualización que cristalizará, como digo, en la aprobación inminente de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, y a partir de ahí todos los agentes debemos de tratar de desarrollar nuestros planes de acción, porque una estrategia sin plan de acción no sirve absolutamente para nada, nuestros planes de acción enfocados a dar cumplimiento a esos hitos que nos hemos marcado en esa triple dimensión de sostenibilidad ambiental, económica y social. Si quieres, Antonio, después podemos profundizar un poco. Luego seguramente vamos a profundizar en algunos asuntos, porque ya en esa primera intervención hay aspectos ciertamente interesantes. Alexis, porque además dirige un clúster sobre territorios inteligentes. Esta es la verdadera ventaja competitiva, y te plantearía en ese sentido, ¿cuáles son las inquietudes que tienen ustedes desde el clúster? Yo creo que realmente, más allá de las inquietudes propias del clúster, la necesidad de que un grupo de empresas, entidades públicas, universidades, sector privado, en fin, otros actores sociales se unan para resolver situaciones de dificultad y brechas que existen en el mercado, básicamente obedecen a una preocupación social. No es lo que tenga o no tenga preocupación en sí la entidad, sino a la respuesta que se da. Y en el fondo, toda la economía, vamos a decirlo en términos de economía, obedece a oferta y a demanda, ¿no? Y está claro que ahora mismo la demanda es clara. La demanda de los consumidores actuales exige un enfoque claro hacia la sostenibilidad, exige un enfoque claramente responsable en el comportamiento que tienen las organizaciones, sean públicas o privadas, exige claramente que haya a ver cómo digo esto sin que suene raro, que haya un equilibrio
de fuerzas a todos los niveles y además exige que eso se note. Hasta ahora parecía que bastaba con una mera declaración o parecía que simplemente servía con palabras, y se trata de pasar la acción. La Red Pacto Mundial España, de la que el propio clúster y la empresa que dirijo forman parte, lo que viene a decir es un año para la acción. Ese fue el lema que este año se tomó como punto de partida, precisamente porque había que empezar a actuar. Y es verdad que además ha sucedido algo un poco extraño, y es que parece que la Agenda 2030 la quisieran vestir ideológicamente, ¿no? Y es curioso porque la Agenda 2030 empezó a constituirse hace mucho tiempo. La red en España se constituyó en el 2005, han habido colores políticos de todos los signos, pero sin embargo sigue siendo necesaria por todo el mundo. Con lo cual lo que quiero acentuar en esta breve intervención es que parece que hay un consenso de todos los colores de que es necesario. Es verdad que se le ha querido poner todo tipo de etiquetas, pero al final, vuelvo al principio, esto es un tema de oferta y demanda. Por tanto, no solo desde el clúster, no solo desde el clúster Incolab, sino desde todas las empresas con las que tenemos comunicación y contacto, está claro que lo que nos mueve es dar respuesta a una demanda pública de la ciudadanía que está diciendo esto hay que cambiarlo. Y básicamente todo lo que se está haciendo desde hace ya un tiempo, desde hace varios años, es tomar medidas que permitan pasar de la fase teórica, de esa fase, permítame la expresión, metafísica, a llevarlo a los hechos. Y todas estas políticas que se están empezando a desarrollar tienen que dar respuesta a soluciones que sean realmente pragmáticas y aplicables sobre el terreno. Ahí está el reto, que se puedan llevar a la práctica. Estamos yendo de lo general a lo particular, y a mí me gustaría por eso también plantearle a Doris Borrego, desde la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, qué inquietudes tienen y dónde tienen el foco puesto en este momento. Bueno, muchas gracias y buenos días a todos por habernos invitado. Nosotros el foco claramente lo tenemos puesto en la permeabilidad socioeconómica del destino, ¿no? Es decir, hemos visto la situación económica de muchísimas empresas abocadas al cierre, que también lo han pasado muy mal durante la pandemia. Incluso hemos tenido el caso que había viviendas vacacionales abiertas y salían los clientes y no tenían ni supermercados, ni restaurantes, ni bares donde comer. Nos pusimos inmediatamente en acción a través del Círculo Turístico de Canarias. Son sinergias entre diferentes sectores con el que hemos emprendido una colaboración para intentar encauzar esa economía de arrastre y hacer que esas otras empresas, esos otros sectores se puedan beneficiar directamente de nuestros clientes de vivienda vacacional y emprender. Lo más importante ahora es emprender sinergias con todos los sectores, ver cómo podemos ayudar a través de nuestros clientes, la economía que nosotros generamos. Tenemos que ver que el cliente que nosotros tenemos viene sin nada, es decir, paga aquí al propietario lo que es el alquiler de la vivienda, tiene que alquilar coches, tiene que comer, tiene que comprar, tiene inquietudes de excursiones, de ocio, etcétera, etcétera. Encauzar que toda esa economía en prácticamente su totalidad se quede aquí en las empresas canarias. Yo creo que eso es una responsabilidad que nos hemos tomado como nuestra. Y eso es en lo que estamos trabajando básicamente. Evidentemente también estamos trabajando en la accesibilidad, que también es algo muy importante, pero lo más fundamental es eso, en crear sinergias. De nada nos sirve que a nosotros nos vaya bien. Tengo que decir que a pesar de la pandemia a nosotros nos ha ido medianamente bien, porque el cliente buscaba lo que es el alojamiento burbuja que nosotros hemos podido ofrecer. Con lo cual, de nada nos servía que nosotros funcionáramos si luego el cliente no tenía ninguna opción de eso, de ocio, restauración y demás. Y esto para nosotros es fundamental. Nosotros no queremos que la vivienda vacacional le vaya bien, nosotros lo que queremos es que el conjunto de Canarias le vaya bien. Y otro tema donde estamos trabajando también es, estamos poniendo el foco en ayudar y en colaborar con nuevas startups tecnológicas para ver dónde podemos ayudar, cómo les podemos promocionar y cómo podemos también aplicarla a nuestro sector. Y la formación, que nunca la hemos dejado de lado, lógicamente.
Queremos ser un alojamiento de calidad, no solamente alojamiento, sino servicio y gestión. Es fundamental. En eso estamos trabajando. Sí, aunque he entendido el contexto en el que lo he dicho, celebro que haya empresarios que digan que les va bien, porque normalmente la tendencia es justa la contraria, empezar a decir, es que me va fatal, esto no funciona, así que enhorabuena que hay un sector que ha ido funcionando y lo reconoce. Ana Esther, también, porque además ustedes tienen una función muy interesante, porque es ir buscando productos que encaje en esa idea de sostenibilidad. ¿Se encuentran con muchas dificultades a la hora de encontrarlo? ¿O por el contrario, ven una dinámica, capacidad emprendedora en Canarias? Bueno, buenos días a todos. ¿Se me escucha? Sí. Desde TUI, yendo de lo general a lo concreto, históricamente todo el mundo conoce la trayectoria de esta empresa a nivel sostenibilidad. Como bien decían por aquí, mucha gente en esos tiempos, hace muchísimos años, los calificaba un poco de friki, ¿no?, de la sostenibilidad. Y de hecho, la realidad demuestra que todo este camino recorrido era cierto y certero. Hemos creado el TUI Care Foundation con el tema del enfoque sostenible y también social. Es una marca que está trabajando en todos los países del mundo y concretamente con un proyecto que hemos tenido hace muy poco, del que estamos muy orgullosos, con la Jeria en Lanzarote, o sea, hablando ya de lo concreto de Canarias, en la que se ha intentado pues rescatar todo ese cultivo con inserción también social y demás. A nivel producto, yo llevo la parte de contratación de productos y actividades para Canarias, de TUI. Efectivamente, estuvimos con la idea ya en 2019 de hacer un foro en el que convocáramos al sector público, privado, cualquier persona que tuviera un proyecto, cualquier persona que tuviera una idea, una startup, pues estábamos ahí para acogerlos. Luego vino lo que vino. Y luego este año, en junio, hicimos un foro ya a nivel regional que denominamos TUI Musement y Canarias aliados por la sostenibilidad, en el que David fue nuestro ponente principal. Por lo tanto, da fe de que el evento salió muy bien. Tuvimos una acogida de unos 200 participantes que se registraron y bueno, creo que ahí es un ejemplo súper claro de que en Canarias TUI apuesta totalmente por productos sostenibles. De hecho, las cifras que lees es que el 72% de las personas dice que le encanta viajar a un destino en el que deje un poco, devuelva a la economía local pues la huella y que la compense. Obviamente cualquier actividad turística tiene su impacto y bueno, si quieres luego concreta un poco los nuevos sistemas que hemos puesto en marcha para medirlo. Para medirlo. Estábamos diciendo de lo general a lo particular. Se me han ocurrido un par de cosas en virtud de esas primeras intervenciones de todo, pero me gustaría cerrar este primer turno de intervenciones con Pedro para ver qué están haciendo efectivamente y cuáles son, en ese sentido, las ambiciones más inmediatas que plantean desde su establecimiento. Sí, buenos días a todos y gracias por la invitación a la organización. Bueno, yo vengo a hablar en nombre de una serie de alojamientos que son los de turismo rural, que es una modalidad alojativa tradicional, que es posiblemente de las más antiguas, o sea, de las más arraigadas en las islas, prácticamente desde la inclusión de España en la Unión Europea, con los fondos de la Unión Europea. Comenzaron la rehabilitación y la recuperación de casas tradicionales para el destino del uso del turismo rural. Y bueno, la primera reflexión, pues básicamente que yo hago y que reflexionaba ayer mientras poco pensaba lo que querría decir aquí, es que bueno, el turismo rural en sí mismo ya estaba alineado con los ODS desde su nacimiento sin que existieran los ODS. Quiero decir con esto que el turismo rural surgió como una manera para evitar el envejecimiento de la población, para que a las zonas rurales se evitara el éxodo de la población joven, para que se recuperara patrimonio, para que llegara actividad económica a unas zonas donde el mundo agrario estaba en retroceso. Y por eso pienso que el turismo rural es una modalidad que, pese a ser de las más arraigadas y antiguas, está perfectamente alineado con los ODS y con la Agenda 2030, y creo que parte con una situación en este sentido bastante privilegiada.
En materia ya, digamos, más bien como colectivo, como me preguntabas, bueno, nosotros estamos constituyendo los propietarios más jóvenes de la provincia y también de la mano de Azotel, una unidad de trabajo específica para el turismo rural, porque aunque parezca mentira, nosotros necesitamos que se nos conozca, porque va pasando el tiempo y el turismo rural se está diluyendo. A veces pienso que la gente solo concibe el turismo rural como fiestas y lugares para realizar tenderetes y a mí básicamente lo que me gusta decir es que el turismo rural es el guardián del patrimonio de las islas, los establecimientos que se muestran como turismo rural muestran la integridad de nuestra arquitectura y de nuestra tradición y nuestra cultura y ese es un poco el objetivo que nos planteamos nosotros a corto plazo, visibilizarnos, digamos que se nos conozca más de lo que realmente se nos conoce y después, pues a partir de eso, partir con otros objetivos más relacionados también con los ODS, no solo con el objetivo 11, sino vosotros con materia energética y en materia de depuración de agua. Yo ya concluyo, pienso que si todos los que están en la sala ahora mismo pensaran, por ejemplo, en las redes de senderos de las medianías de las islas, gran parte de la catapulta que ha impulsado las redes de senderos de las medianías de las islas han sido los alojamientos de turismo rural que han llevado la gente a alojarse en esa medianía y han impulsado eso. Pienso que los ODS y el turismo rural tienen mucho que decir en el futuro. Bueno, pues tenemos una primera turno de intervenciones a partir de ahora más espontáneo, que es como pretendo que funcione esta mesa de debate. Pero si hay una cuestión, porque yo en la introducción hice esa referencia de lo general o particular y ha habido varias también referencias a ello. Y recordando además el discurso de María Victoria López esta mañana, es decir, es que ya había nacido de lo individual. Caso, por ejemplo, turismo rural. Había estos frikis que comentaba Ana Esther, había gente que ya estaba trabajando en esto, partía de lo individual, se coloca en lo general, que es cuando entra, por ejemplo, toda la acción gubernativa, el establecer incluso normas de conducta y vuelve a lo individual, que es donde tendrá que ser desarrollado. Entre medias, yo veo que David no está del todo de acuerdo, pero no deja de ser un planteamiento para la mesa, ¿no? Entre medias sí me gustaría, porque hay una agenda canaria para el 2030 y estamos en tiempos de que esa misma aplicación, esas normas, pueden ser conjunto a una serie de destinos turísticos. Es decir, ahí es posible que, salvo que descienda ese capítulo individual, no vamos a encontrar muchas diferencias competitivas. Ahí es donde quería centrarlo y a David, como ha puesto primero cara de no estar del todo de acuerdo, le toca empezar. Como se trata de debatir, ¿verdad, Antonio? Sí, sí, sí. Comparto esa idea, ese diagnóstico de que ha habido mucha iniciativa privada que sin necesidad de esperar por nada ni por nadie ya lo tenía en su ADN desde hace tiempo, ¿no? Sin embargo, el reto que tenemos por delante es de una dimensión tan grande que supera la capacidad de actuación de agentes individuales. Ante problemas complejos debemos de dotarnos de inteligencia colectiva, si no, no existirían los clústeres y alianzas público-privadas, ¿no? Entonces, yo creo que un destino no se construye por acciones individuales, tiene que haber una masa crítica, una coordinación y esto nos compete a todos los actores, empezando, que creo que no ha salido, por los propios consumidores. Todos somos un turista y un visitante en potencia, no olvidemos eso, ¿no? Pues estamos muy centrados en la oferta, pero también somos demandantes, ¿no? Y eso condiciona a su vez el comportamiento de los oferentes. Entonces, por ahí va un poco la idea. Sí quería, en función de lo que se ha comentado, es verdad que sería un error tratar de monopolizar, de politizar la agenda, creo que sería un error. De hecho, es que la resolución de la Asamblea de Naciones Unidas la firmaron 193 países gobernados por gobiernos de distinto color, con distintas culturas, con distintos niveles de desarrollo. Por lo tanto, sería un verdadero error tratar de equiparar políticamente este marco estratégico. Sería el fracaso total y absoluto. Segunda idea, ya el turismo en Canarias logró sacarnos de la pobreza en su momento, hace años, con otros planteamientos. Islas como Lanzarote, con la figura de César Manrique, yo creo que están en la memoria de todos nosotros. Yo creo que a día de hoy, creo no, estoy convencido, o sea, tenemos que replantearnos, repensarnos como destino turístico y cambiar el paradigma a través del cual medimos el éxito turístico. Pero estoy convencido que si lo conseguimos de forma colectiva,
El turismo volverá a sacarnos adelante fortalecido en un nuevo marco competitivo, muy fortalecido, y creo que está siendo de hecho un ejemplo que demuestra que la sostenibilidad ofrece numerosas oportunidades de negocio. Insisto, porque la sostenibilidad económica entra dentro de la agenda, entra dentro del discurso de la sostenibilidad, que no es solo sostenibilidad ambiental, que también. Totalmente de acuerdo. Yo, si me permiten, creo que lo que nos ha traído estos años duros que estamos atravesando, ¿no?, es conciencia, ¿no? Yo sé que suena raro lo que voy a decir, pero es conciencia, ¿no? Hay un pasaje del Quijote, ¿no?, en el que están Don Quijote y Sancho, sobre todo Don Quijote, dándose con los molinos, ¿no?, y cuando se empieza a golpear, hay un momento en el que se da una leche tan grande, que se gira a Sancho y le dice: Sancho, no son gigantes, son molinos, ¿no? Y el otro dice: oh, maese, por fin, ¿no? Pues algo así nos ha pasado con lo que está sucediendo y con los ODS, ¿no? Al final lo que nos ha traído es la conciencia de darnos cuenta de que muchas de las cosas que plantean esos 17 ODS y en las 169 mensajes que son cosas que no son tan complicadas de hacer. Otra de las cosas que nos ha traído esta crisis para darnos cuenta de la conciencia es que hay que gestionar de una forma mucho más, lo voy a decir yo, eficiente, que no eficaz, eficiente. Es decir, hay que hacer lo mismo con menos recursos y con un impacto económico mucho mayor, ¿no? Ahora se empieza a hablar de territorios inteligentes que en el fondo no dejan de ser un modelo que suele articularse entre 5 o 6 ejes, ¿no? Gobernanza, es decir, cómo se hacen las cosas desde el punto de vista público-privado, una parte de sostenibilidad, que no solo tiene que ver con la parte medioambiental, sino también con la parte económica. Empezamos a hablar de innovación, porque está claro que como el mercado cambia y los demandantes cambian, la oferta tiene que cambiar para dar respuesta a todos los cambios, no solamente sociales, sino también tecnológicos e innovaciones, porque si no nos vamos a quedar obsoletos. Esa parte que habla claramente ya con pelos y señales de tecnología pura y dura, que vamos a aplicar para dar esas soluciones a los retos, y luego al final la accesibilidad, en mayúsculas, ¿no? Y luego hay nuevos modelos como los que estamos impulsando desde Incolab, que meten otros componentes, ¿no? Meten el componente específico de la movilidad y la conectividad, o empezamos a tratar los datos de una forma mucho más cariñosa, y me refiero. Es decir, se le da la importancia al dato que tiene. Hace poco hemos tenido unas mesas de expertos en las que hemos estado trabajando con países de Latinoamérica y hemos dicho: ostras, pues vamos a plantearnos la posibilidad de establecer políticas en torno al dato que puedan dar pie incluso a mercados secundarios de participación público-privada en el que se puedan tomar decisiones mucho más eficaces desde el punto de vista, como bien decía David, colectiva. Porque esto no es un tema que pueda hacer una empresa sola, sería un error. Si precisamente algo tenemos que haber aprendido en toda esta crisis es que solos es muy difícil soportar una embestida del tipo que hemos sufrido y que estamos sufriendo, ¿no? Y además, en Canarias, con la doble dureza de haber tenido que sufrir no solamente las consecuencias de la crisis económica derivada del COVID, sino que además las consecuencias que estamos sufriendo también, directa o indirectamente, por ese fenómeno que ha sido el volcán de la isla de La Palma, que nos ha afectado en mayor o menor medida a todo el archipiélago de una forma u otra, en forma de reputación en el exterior, en forma de complejidad desde el punto de vista de la conectividad. Y quiero acabar esta segunda reflexión con algo que creo que es clave, ¿no? Es decir, no podemos olvidar de que el turismo, probablemente no éramos conscientes, vuelvo a esa reflexión de la conciencia, como bien decía David, salvo en algunas islas en las que tenían muy claro que sin turismo no había economía, aquí nos hemos dado cuenta gracias al COVID, porque cuando el COVID empieza a pararlo todo y empezamos a ver que se desmoronaban todos los sectores anexos en torno al sector turístico, es cuando muchos empresarios y la propia población se daba cuenta de que el sector tractor, que hasta la fecha lo ha movido todo, era el turismo. Y algunos debates que estaban en el cajón, como era la reindustrialización, el desarrollo tecnológico, la generación de actividades anexas, empresas de videojuegos, de tecnología, etcétera, etcétera, nos dimos cuenta de que había que impulsarlas. Entonces, creo que nos ha pasado, y con esto acabo un poco como con ese pasaje que yo contaba antes del Quijote, ¿no? que de tanto luchar con los gigantes, nos dimos cuenta que eran molinos, ¿no? A mí me gustaría hacer una reflexión, que es un punto de las ODS, que siempre se pasa así de largo, que es la formación. Y es algo tan sencillo como que llevo más de 30 años escuchando lo del bilingüismo de nuestros jóvenes. Estamos en el año 2021 y esto todavía es una utopía.
está muy bien todo lo que se planifica y todo lo que se hace, pero la formación se ha quedado atrás. Se lleva quedando 30 años atrás con el aprendizaje de idiomas. Hoy ya deberíamos estar hablando que nuestros hijos hablan 3 idiomas, es decir, es nuestro principal motor económico y todavía no lo hemos logrado. Amén de todos los puestos de trabajo tecnológicos que están naciendo, que se están creando, donde tampoco tenemos a nuestros hijos, a nuestra gente joven preparada. Y esto es un punto muy importante. Vamos a empezar igual que empezamos hace 20 años, 30 años, trayendo personal de fuera o contratando empresa extranjera para que nos saquen el trabajo. A mí me parece fundamental que reflexionemos de una vez por todas con este punto. Voy a añadir una cosa. Está sucediendo una cosa bastante paradójica y llamativa, ¿no? Acaba de finalizar precisamente una convocatoria que saca el Gobierno de Canarias para incorporar el personal investigador a las empresas. Y hay 3 facultades de la universidad, en este caso de La Laguna, que se han quedado sin personal que aportar. Y ha pasado con la Facultad de Informática, ha pasado con la Facultad de Matemáticas y ha pasado con la Facultad de Ingeniería. No habían investigadores que se pueden incorporar a las empresas que lo estaban demandando, precisamente porque ya estaban todos colocados, con lo cual la demanda del sector es mucho más grande que lo que se está ofertando ahora mismo en las propias universidades. Y quizás toque empezar a replantearse si no habría que empezar. Yo sé que esto va a generar mucha polémica, yo estoy seguro que Antonio igual me va a tirar un zapato desde su butaca. Espero que no. Pero seguramente va a haber que empezar a regular un poco esa oferta también que empiecen a tener las universidades para que realmente respondan a la demanda del sector. Porque no solamente es el bilingüismo, también es las capacidades para responder a esos ejes que he explicado yo antes. Sostenibilidad, innovación, a todo eso hay que darle respuesta. Y si no lo hay aquí, habrá que buscarlo fuera. Pero es que hoy por hoy, si me permites, Antonio, un segundo nada más, hacer un inciso. Es decir, cualquier empresario de los que esté aquí sentado y esté buscando ahora mismo personal para trabajar en su empresa turística sabrá lo difícil que es encontrar a alguien con inglés y alemán. Yo, por lo menos, si alguien sabe, llevo más de 3 meses buscando, ¿no? Es decir, esto no debería ser así y esto no puede ser así. Para Esther, que tenía también... Sí, bueno, yo siempre he sido bastante, he hecho bastante incidencia en esto de la formación, que es algo que creo que ahí estoy con Doris totalmente. Creo que obviamente la gente que viene es bienvenida y enriquece, ¿no? Y otras nacionalidades enriquece muchísimo cualquier empresa, mi empresa que es totalmente internacional, pero sí tenemos un gap de idiomas importante. Al margen de eso, recogiendo lo que decías de la tecnología, el cliente está mirando, o las tendencias generales son su bienestar, los valores como los derechos, el entorno, por supuesto, pero otra pata súper importante es el tema tecnológico. Nosotros hemos desarrollado una aplicación con la cual el cliente, cómodamente en su hamaca, puede reservar el producto. No solamente tiene el servicio face to face de nuestro rep en el destino, sino que también tiene, por supuesto, esta pata digital. Tenemos webs de venta de productos. Hay un 70% de personas que dice que, oye, yo reservaría a través de una app que me ofrezca un portafolio de productos sostenibles. De alguna manera también tenemos que ir sellando, marcando qué productos son sostenibles. Todos los productos, todos hacemos un impacto. O sea, como decía David, el turismo en general, pues como cualquier actividad humana, tiene su impacto, pero si lo podemos medir y lo podemos minimizar, pues mejor que mejor, ¿no? Que para eso y ahora estamos. volveremos a ese asunto por una referencia anterior, pero como David había pedido la palabra sobre este tema concreto, y además yo creo que la política le preocupa menos que la educación, porque tiene una formación y una dedicación a la universidad pues muy notable, ¿no? Supongo que en este caso concreto añadido interés en responder. Se me añaden la lista de temas que van saliendo y Sí, como hay pero poco el tiempo tiempo, es el pues, que es. sí, entonces, bueno, en el tema de la educación no puedo estar más de acuerdo, incluso incidiría que tenemos un problema mucho más relevante, ¿no? Y es que somos una de las comunidades autónomas con mayor tasa de abandono prematuro y de los que terminan, pues no salimos muy bien parados en informes como el PISA. Por lo tanto, está claro que tenemos que repensar nuestro sistema educativo, porque esos problemas después se enquistan en la población activa y entonces no podremos ser competitivos, esto está claro. Simultáneamente, y no es una paradoja, teniendo ese problema de capital humano, también tenemos un problema de subempleo.
Es decir, generamos determinados profesionales que después no encuentran salidas profesionales de lo suyo, con lo cual es un problema mucho más complicado, ¿no? La enseñanza no iría solo por la superior, sino iría por la universitaria, abriría el foco y hablaría de enseñanza superior, el tema del impulso de la FP y de la FP dual, por supuesto la formación continua, hay que surfear las horas, y voy a aterrizarlo en el tema turístico que nos estamos yendo, ¿verdad? Hay que surfear la ola de transformaciones inevitables, transformación digital, clave para la competitividad del sector turístico, y hay empresas líderes en Canarias. Pero eso nos ayudará a ser cada vez más dueños de nuestro destino, y utilizo la palabra destino con una doble intencionalidad. Después está la transformación o las transformaciones demográficas. Ahí también se abren muchas oportunidades para el propio sector, ¿no? Y la ecologización, la transformación o la transición ecológica. Esas tres olas, o las surfeamos o no seremos un destino sostenible, claramente, ¿no? Y después estaba el debate de la diversificación y especialización, que no son conceptos que estén enfrentados. La diversificación se tiene que construir sobre las fortalezas que ya tiene. El sector turístico nos ofrece posibilidades de diversificar. Es verdad que hay otros vectores transversales que no podemos renunciar. Economía circular, economía azul, economía verde, economía naranja, incluido el sector cultural creativo, que son fundamentales, ¿no? Pero ese falso dilema que se plantea entre diversificación y especialización, creo que tenemos que descartarlo. Me importa más el cómo hacemos las cosas. Y si el sector turístico no es sostenible, y cierro con esta frase que quizás provoque un poco, Canarias no será sostenible. Un 35% de PIB y un 40% de empleo, directo o indirecto. Seremos lo que sea el sector turístico a día de hoy. Y un 35% de los impuestos, que seguramente... Pedro. Sí. Yo es que soy geógrafo también, entonces le escucho a David y la verdad que están saliendo muchos datos y muchas cosas interesantes. Muchísimas. No, yo quería comentarles únicamente, bueno, yo soy propietario, fíjense ustedes, porque a veces hablamos de zonas rurales despobladas y de zonas envejecidas y pensamos en la meseta castellana, ¿verdad? Y no, aquí hay zonas de la isla de Tenerife, desde, por ejemplo, de la que yo vengo y donde yo tengo mi casa rural, donde, por ejemplo, no tenemos alumbrado público en el alojamiento rural, o no llega la red de telefonía, ni llega internet, lo tenemos que suplir con otras cosas, ¿no? Hay otras tecnologías. A lo que yo voy, yo llevo casi 12 años dedicándome a esto del turismo rural, y yo tengo muy claro que hay un perfil concreto de turista relacionado con la sostenibilidad. Yo ya hablo más que de turista, hablo más de viajeros. Son personas que más que no les gusta tanto los viajes enlatados como viajar al ritmo de lo que va marcando la dinámica del planeta. Son personas que van ya más alineados con la sostenibilidad, y pienso que, oye, tendremos carencias porque tendremos muchas, ¿no? Pero hay una que vence a todas, y es la pasión. Si tú crees en lo que haces, te gusta y estás convencido y eres auténtico, no muestras ningún sucedáneo, no engañas a nadie, sino eres como eres, yo estoy convencido, a nosotros nos ha ido muy bien, que el éxito está asegurado, y en este sentido el viajero, el turista lo agradece, ¿no? Nosotros hemos hecho una apuesta modesta desde la sostenibilidad porque somos una pequeña empresa familiar, somos mi mujer y yo. O sea, nada más. Pero les voy a decir una anécdota y con esto ya acabo. Nosotros hemos hecho la transformación digital en una estrategia de branding propia con web y todo, y paulatinamente hemos ido derivando reservas a nuestro canal de venta directa, ¿no? La sorpresa ha sido recientemente cuando uno de nuestros últimos clientes holandeses, que yo conversaba con él, ¿por qué razón has elegido nuestra casa rural? Y recuerdo compartirlo con Victoria, con Guasi, me parece que también, con Valerio. O sea, me dicen, porque saliste tu alojamiento salía en una revista de sostenibilidad, de alojamiento sostenible de las Islas Canarias, y nos gustó mucho tu proyecto y tal. Oye, yo salí que iba flotando por la carretera, ¿te acuerdas, Victoria? Te lo decía, digo, o sea, para una persona que tiene esa pasión y que llevas trabajando en esto con ahínco, pues oye, que te digan eso es un estímulo muy grande. Y pienso, oye, pues tenemos nuestras carencias, pero también tenemos un enorme potencial. Sé que además le preocupa que no todo que está, digamos, alejado de los centros turísticos es turismo rural. Sí, eso es una batalla que tenemos muy fuerte nosotros.
desde la que demandamos el apoyo pues, de toda la sociedad, del sector hotelero y extrahotelero, porque estamos en un foro de sostenibilidad, estamos en un foro de medio ambiente, de patrimonio. El turismo rural tiene su ecosistema, si me permiten hablar en estos términos, en las medianías, en las zonas rurales, en los pueblos. Y yo creo que la política que el Gobierno de Canarias hizo en su momento de propiciar el turismo rural en esas zonas, restaurando patrimonio y reconvirtiendo, creo que es un acierto. Nosotros, los propietarios más jóvenes, creemos que es el momento necesario de una reconceptualización del concepto de turismo rural en Canarias. Yo, por ejemplo, llevo apostando también con un concepto más relacionado con el agroturismo, con una experiencia complementaria, pero sí es verdad que es una modalidad alojativa que ofrece la autenticidad de nuestra y oye, que soporta una carga burocrática muy grande porque entra patrimonio, entra una serie de administraciones que, de la misma manera, es también nuestro punto fuerte porque es, digamos, nuestra seña de identidad. Pero desde hace unos años, pues, oye, hay una avalancha de oferta alojativa que la llaman glamping, la llaman, yo no sé ya ni de qué llamarlo, metidos en yurtas, metidos en chozas, en no sé qué, que compiten de una manera, yo creo que muy injusta y desleal con nosotros, que pagamos muchos impuestos, cualquier cuestión que el propietario del turismo rural quiera hacer, cualquier ventana, cualquier cuestión que quiere cambiar, todos son exigencias muy rigurosas y yo creo que la sociedad, el colectivo del empresariado turístico debe apoyar más al turismo rural y emblemático de Canarias. Esta mañana hablaba yo con el área de policía turística del Cabildo y las plazas y las camas en hoteles y casas de turismo rural en Tenerife en los últimos 3 años apenas se han movido. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la gente tira por la deriva del vacacional, que parece ser que es más rápido, parece ser que es menos costoso, pero lo cierto es que tenemos que, en un foro de sostenibilidad como el que estamos y de temas patrimoniales, tenemos que ser también, como dije antes, honestos y decir, oye, es que si queremos vender el destino de la isla de Tenerife y vender nuestras medianías, lo lógico es que lo que se oferte como modalidad alojativa sea el turismo rural y no otra. Y yo creo que lo demás son improvisaciones y si no, pues rompemos la baraja, pero arriesgámonos al riesgo que puede subir que, pues, oye, que te encuentres una yurta de Mongolia en las medianías de Arico o qué sé yo, o una cueva que te habla de la historia de los dinosaurios en Santiago del Teide. Y esas cosas, si ustedes entran en los foros, no me los estoy inventando yo, sino yo a veces doy también charlas de esto en otros sitios más modestos y las doy encantado, no es nada que me estoy inventando ahora mismo. Necesitamos el apoyo del sector. Anotado queda. Nos quedan como 7 minutos, es decir, que es muy poquito y hay una cuestión. Yo creo que además es la gran cuestión, tiene que ver con los fondos europeos y sobre todo la duda que hay sobre que puedan ser aplicados de la manera correcta, ¿no? O más que correcta, antes hablaba de eficiencia, Alexis, ¿no? Porque a lo mejor o de la manera siquiera en la que necesitamos puedan ser aplicados, ¿no? En este sentido, me gustaría una intervención de cada uno para ver dónde cree que podría actuarse de la manera más eficaz posible. Y aquí me da un poco igual el orden. Doris, por ejemplo. Si en el sector han mirado para los recursos europeos en la medida que puedan ser aplicables también al sector vacacional. Sí, y tenemos proyectos también. Tenemos proyectos que hemos presentado y estamos todavía a la espera de una contestación. Pero sí hay proyectos muy ambiciosos. Lo que pasa siempre con estos grandes fondos que vienen, yo aquí sí me gustaría ser un poco... He sido tan light hoy que tengo que ser un pelín crítica. Nosotros dudamos mucho de que existan tantos proyectos que finalmente acaparen todos esos fondos que vengan, pero no por falta de proyectos, sino por falta de instrumentalizar lo que son las subvenciones burocráticamente. No sería la primera vez y sería una pena porque es una oportunidad para este destino. Muy interesante, Alastair. Bueno, nosotros, obviamente, al ser un grupo privado, pues a este respecto lo que sí nos gustaría mucho es que se enfocara hacia esa autenticidad que estaban comentando antes, porque está la formación, por supuesto, ya la hemos hablado, está la autenticidad y está la tecnología. Esas son las patas donde hay que crecer, porque cuando nosotros nos dirijamos al portafolio de proveedores y de colaboradores que tenemos,
pues tienen que tener las herramientas digitales para estar acorde con lo que les vamos a pedir, con lo que el cliente va a solicitar, y por ahí deberían haber esas inversiones. En el destino hay que revisar el tema transporte, la parte de transporte ecológico eléctrico es un punto que hace unos años a mí personalmente me dio por preguntar, por indagar un poquito a empresas, pues un bus de transporte eléctrico, ¿no? A ver, y eso fue hace tiempo. Primero era carísimo en lo que es el bus en sí, y luego, claro, me decían, perdona, ¿dónde dices que vives? En Tenerife. La inclinación, deberías tener una estación arriba en la parte del Teide, otra abajo en no sé, porque yo le di una ruta aproximada, porque, bueno, por curiosidad propia, personal, nada que ver con la empresa, esto era una cosa mía. Y claro, ahí te das un poquito de frente contra el molino, ¿no?, que comentabas. Entonces, bueno, yo ahí, pues a ese respecto, todo lo que se pueda hacer y mejorar en lo que es el transporte, que es necesario, vital para el producto en el destino Canarias, porque todos necesitamos transporte, aunque hemos hecho productos nuevos en la línea de la sostenibilidad, como los walking tours, ¿no? Tours donde no se involucra transporte, sino con un guía oficial y caminata. Pero, bueno, todo lo que sea relativo a la sostenibilidad, tema transporte, tema eficiencia, formación, estaríamos encantados de poder apoyar, ¿no? Muy bien. Pedro. Bueno, nosotros básicamente ahora mismo lo que más nos interesaría, aparte de lo que dije al principio de la diferenciación, que no está realmente centrado en los ODS, yo creo que el reto que nos planteamos ahora mismo, casi todos los alojamientos de la isla, es la autosuficiencia energética. Hay una línea de financiación a proyectos, parece bastante potente, que ha sacado recientemente la Consejería de Transición al Cambio Climático, creo que se llama así ahora, porque ya me pierdo con tantos cambios. Y creo que por ahí van nuestros tiros, ¿no? Básicamente en ese sentido, no solo por el coste digamos, de la energía, que ya todos sabemos, sino por el hecho del impacto paisajístico que genera en esas zonas de medianía todo el cableado y todo esto. Entonces, yo creo que lo hemos hablado en nuestros pequeños foros y creo que por ahí va a ser la inmediatez en los próximos años. Alexis. Bueno, yo voy a plantear un poco el escenario como lo vemos desde la posición de mi empresa, de Innovaris, que nos dedicamos a gestionar proyectos, no solamente europeos, sino también de otro tipo de financiación. El problema es que lo que estamos viendo es que está habiendo una motivación distinta a la que probablemente sería ideal tener. Aquí lo suyo es tener una planificación hecha, haber analizado bien el contexto, saber muy bien cuáles son las necesidades de cada entidad público-privada para poder minimizar las brechas y los gaps que se han encontrado respecto a los objetivos de esos fondos, que son muy claros, que los marca la Unión Europea, y a partir de ahí presentar proyectos. Sin embargo, lo que está sucediendo es que cuando sea una convocatoria, entonces rápidamente, de forma improvisada, se empiezan a generar proyectos, y eso lo que provoca es que los proyectos que llegan pues no siempre tengan la calidad que tienen que tener, que no estén todo lo bien hilados que deben de estar, que además generen un problema de viabilidad a largo plazo, porque a veces se olvidan, tanto las entidades públicas como privadas, que esos fondos no siempre, salvo raras excepciones, son a fondo perdido, sino que tienen que estar cofinanciados, normalmente entre un 20 y un 25% de la inversión, ¿no? Entonces, nos venimos rápidamente arriba hablando de millones de euros, pero claro, es que el 20%, 1 millón de euros, es dinero, no siempre lo llevamos en el bolsillo, ¿no? Entonces, el problema que está sucediendo con esto es probablemente la falta de preparación y planificación de los fondos europeos. Luego, lo otro que está pasando es que hay muchísima especulación. Muchísimas empresas están hablando de que son especialistas en fondos europeos, cuando, con toda la humildad del mundo, que no creo que haya ningún especialista en proyectos europeos a día de hoy, porque se están terminando de definir las reglas del juego. Con lo cual, salvo que estés trabajando dentro de las organizaciones que fijan las reglas del juego, es imposible que seas especialista. Y creo que haya habido una falta tremenda de honestidad en el sector a la hora de trabajar con el sector público. Lo que se puede plantear es, oiga, yo sé gestionar proyectos, hasta ahora la Unión Europea ha admitido 2 modalidades, que eran los métodos PMI y los métodos PMP. La Unión Europea ya está hablando de un método nuevo que se llama PM², que el Cabildo de Tenerife es de las primeras instituciones que lo ha empezado a aplicar, con lo cual es justo hacerles un pequeño reconocimiento, y que el Gobierno de Canarias ya está empezando también a desplegar y a proponer que se aplique. Y de hecho empiezan a salir pliegos de condiciones técnicas sin estar vinculados a los fondos europeos que hablan de este método de gestión de proyectos que es PM². Entonces,
ahí empezamos a hablar de proyectos. Entonces, lo que debería de pasar, o lo que tendría que suceder para que aprovechemos al máximo esa gestión de proyectos europeos, es que las entidades lo hagan al revés, que realmente hagan un análisis de lo que nos hace falta, tanto en las propias entidades como en las organizaciones superiores a las que estemos vinculados, confederaciones de empresarios, federaciones, asociaciones, clúster, por supuesto, y que a partir de ahí hagamos un ofrecimiento a la sociedad para poder cubrir esas brechas que vayamos detectando, pero con una planificación previa, no fruto de la improvisación. Porque habrán convocatorias a las que habrá que decir que no, porque lo que va a suceder si no después será que vendrá la frustración de no dar respuestas a las expectativas que tenga mucha gente. Y por último, y creo que lo más importante con los fondos europeos es realmente activar varios mecanismos que son necesarios. Por ejemplo, hay que hablar ya, y empezar a hablar ya se está haciendo, de compra pública responsable, de compra pública sostenible. Precisamente ayer acaban unas jornadas en este sentido que se celebraban por el tercer sector, y además hay que empezar a hablar de compra pública innovadora, que parece que de momento no nos está terminando de encajar los términos, y eso nos permite fomentar todos estos ejes que yo comentaba al principio. Creo que si abordamos esto de una forma responsable, sin vender, permítame la expresión coloquial, motos sin ruedas, que creo que es lo que está sucediendo mucho, vamos a ir bien. A nosotros nos invitaron inicialmente a este foro para hablar de fondos europeos como especialistas en fondos europeos, y dijimos, mira, perdona, pero con toda humildad del mundo, no somos especialistas en fondos europeos, somos especialistas en gestión de proyectos, que pueden ir a determinado tipo de fondos, pero no en fondos europeos. Y lo primero es tener esa honestidad con el sector para empezar a trabajar en proyectos, ¿no? Creo que si se abordan los proyectos de esa honestidad, podremos ser capaces de llegar a muchos proyectos y a cabo, siempre y cuando, y paso palabra, el sector público, no solamente el Gobierno de Canarias, sino todas las administraciones, sean capaces, con la parte que les toca, también de dar una respuesta lo más ágil posible a esos proyectos europeos, que en mi opinión, y esta es mi primera opinión personal, intento ser muy objetivo, va a depender de todas las facilidades que se pongan para que se favorezcan realmente esos trabajos colaborativos de la participación pública-privada. Y quiero acabar, porque sé que es la última intervención, dando las gracias por invitarnos del clúster de territorios inteligentes Incolab y por la parte que me toca desde el Grupo Innovaris. Muchas gracias a todos. Cierra David. Trataré de ser muy breve. La verdad es que al principio, hace más de un año ya, pues había mucha desinformación, se generaron muchas expectativas que quizás después no se han visto cumplidas, y eso al final genera mucha frustración en todos, también a nivel de Gobierno de Canarias hablo yo, ¿no? Al final el margen para jugar que tenemos a nivel de comunidad autónoma tampoco es tan grande como el que inicialmente preveíamos. Va a haber mucha inversión directa por parte del Estado. Es verdad que también hay acuerdos con las comunidades autónomas y las entidades locales. En el campo, por ejemplo, del turismo, incluso directamente a las corporaciones locales hay una inyección económica muy fuerte. Recientemente se aprobó la estrategia de sostenibilidad de destinos turísticos con 3 grandes modalidades, en donde creo que puede haber oportunidad para ese rediseño como destino, ¿no? Y empezando de lo local, yo creo que es fundamental. También hay una parte de fondos dirigidos directamente a la iniciativa privada, al sector empresarial. Llevamos más de un año a nivel del Gobierno de Canarias tratando de identificar esos proyectos tractores, sentándonos con la iniciativa privada y buscando alianzas cuando hay que sentarse con los cabildos, con los ayuntamientos, sentándonos para tener proyectos verdaderamente ganadores, porque no olvidemos que este tipo de proyectos van a ser por concurrencia competitiva, por lo tanto es muy importante porque ya tenemos una parte mínimamente asegurada a través de las mesas sectoriales a nivel de comunidades autónomas, pero después hay que tratar de alcanzar la mayor parte del pastel, y por eso nos hemos puesto manos a la obra para ese tipo de alianzas público-privadas. Pero bueno, la información es verdad que ha costado que vaya llegando, ¿no? Entonces, bueno, en ese terreno estaba a mí, y concluyo con esta reflexión. No sé si es muy imprudente o no, pero como bueno, vengo del mundo de la universidad y pretendo volver a ella inmediatamente, sí una reflexión. A mí me sorprendió mucho cuando antes incluso de la COVID, que no tuviésemos un inventario de proyectos estratégicos para Canarias. Y voy a la idea de la planificación y el discurso de la falta de tiempo, que no es solo un mal de las organizaciones públicas, también privadas y en las crisis. La importancia de planificar, sobre todo para cuando te viene una crisis. Yo creo que una de las enseñanzas que extraímos de este momento es que en ese pool de proyectos que hemos identificado, que muchos no tienen encaje en los mecanismos de recuperación y resiliencia, eso tiene que quedar claro, pero ahí lo tenemos, como inventario de proyectos estratégicos a futuro para Canarias. Hay que planificar y tener una idea de hacia dónde queremos ir. Y, perdón que hable de mi libro,
queremos ir a lo que marca la Agenda 2030 de Naciones Unidas y su cristalización en Canarias, que es la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible. Pues muchísimas gracias a los 5 por sus intervenciones, por estar ajustadas a tiempo pues en casi todos los órdenes, así que doble agradecimiento. Agradecimiento igualmente a la organización por habernos invitado y a todos ustedes por la atención que nos han prestado. Muchísimas gracias.